Saludar a los doctores Enrique Martínez Meyer y Daniel Jiménez, quienes nos hablarán justamente del legado del doctor Luis Osorio, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, quien recientemente falleció el pasado 4 de julio y que pues había estudiado, entre otras cosas, el cambio climático. Bienvenidos, doctores, al programa de la revista Contralínea. Bueno, antes que nada, darles el pésame por esta pérdida, no solo en lo personal, sino también pues para la investigación en materia ecológica, en materia de medio ambiente y sobre todo de protección al planeta. Pues buenos días, doctores. Hola, ¿qué tal, Nancy? Muy buenos días. Gracias, Nancy. Buenos días. Pues primero, no sé si pudieran hablarnos de los aportes que tuvo la investigación del doctor Osorio y sobre todo en qué temas o en qué áreas era sustancial la investigación para poder abordar el legado que nos deja su participación en este Instituto de Ecología de la UNAM y sobre todo los aportes científicos a este ámbito del cambio climático. Bueno, Nancy, si me lo permiten y me permite también, Luis Osorio fue un investigador que desde muy joven, sí, se interesó por temas que no la mayoría de los biólogos em, abordan o quieren abordar, Nancy. Luis siempre fue una persona que buscó tratar de integrar, ¿sí? Aspectos de carácter ecológico con, pues, el mundo de las matemáticas, ¿no? Enrique no me dejará mentir cuando, pues, platicábamos con Luis. Digo, los dos tuvimos la fortuna de que conocemos a Luis desde que pues él era un chico egresado de la licenciatura y siempre estaba preocupado por hacer esta conexión entre fenómenos biológicos, fenómenos ecológicos y tratar de interpretarlos, tratar de llevarlos allá a un pizarrón, ¿sí? Y no solo para que él los entendiera, y eso es algo muy lindo de Luis, y es que siempre intentaba a construir eso para los demás. O sea, no solo para él, sino para llevarlo a que las personas lo entendieran. Entonces, Luis Osorio siempre estuvo trabajando en este ámbito, en el ámbito de la ecología, en el ámbito de tratar de entender por qué las especies están donde están. Y además es algo que a todos los que rodeamos a Luis desde la perspectiva académica, pues nos interesa, ¿no? Y lo hemos desarrollado, lo hemos analizado, en eso hemos evocado nuestras carreras. Y Luis Osorio definitivamente, a pesar de ser un investigador sumamente joven, logró proporcionarnos bases muy interesantes, herramientas que nos permiten analizar estos complejos procesos a escalas locales o globales. Y ese es uno de sus principales aportes, el querer hacer esto accesible, el querer proporcionarnos no solamente a científicos, sino a muchas personas la posibilidad de entender esto que es tan complejo. Enrique, también si nos pudiera dar su perspectiva sobre estos aportes del doctor Osorio. Y gracias. Bueno, la pérdida de Luis es muy triste, muy lamentable desde el punto de vista, pues, personal, ¿no? De la persona que era Luis, un joven investigador muy extremadamente inteligente y muy sencillo en su personalidad, muy amable. En el ámbito académico, la pérdida de Luis realmente deja un hueco muy importante porque Luis era un biólogo teórico
con bases muy fuertes, como ya lo mencionó Dani, en matemáticas. Al mismo tiempo que estudié biología, estudié matemáticas, entonces su cerebro era muy abstracto, o sea, podía materializar lo abstracto de una manera pues, realmente única. Y además, otra de sus cualidades muy fuertes que también mencionó Dan era que su enorme capacidad en la programación. Entonces, todo este pensamiento abstracto sobre las ideas en ecología, en biogeografía y en evolución, las podía traducir en herramientas para el uso práctico. Entonces, sus contribuciones en lo académico, desde mi punto de vista, están en una revolución del pensamiento en un área de la ecología que toca con la biografía y que toca con la evolución, la ecología geográfica, eh, en donde a través de esa manera de abordar estos problemas complejos, nos permitió entender cómo las especies se relacionan con su medio ambiente y eso qué implicaciones tiene en muchos aspectos, en la distribución en la geografía, pues, de la biodiversidad, en escalas amplias sobre todo, y ahí es en donde él incursionó en el tema de cambio climático, ¿no? De cómo las especies están respondiendo o han respondido en épocas pasadas a los cambios climáticos y cómo, bueno, cómo impacta el cambio climático a las especies, pero también cómo resuelven las especies las condiciones nuevas a las que están expuestas a través de sus movimientos, de sus migraciones y de sus adaptaciones. Eh, el hueco que deja es grande, ¿no? En el ámbito académico y eso se va a extrañar mucho. Sí, es importante también revisar, como nos decía, este pensamiento tan abstracto. A partir de estas investigaciones que hizo el doctor Osorio, se podría seguir este camino, digamos, para encontrar esta intersección entre las matemáticas y la ecología, es decir, estas bases que deja ya sentadas sobre esta abstracción del conocimiento, pudiera ser parte de nuevas líneas de investigación que se retomaran no solo por parte de quienes ya están en estos momentos en la investigación, sino de los futuros científicos de esta rama de la ecología, del medio ambiente, del cambio climático? Sin duda, Nancy. Yo creo que em, Luis eh, consiguió, ¿sí? Dejar unos sólidos pilares en esto que comentaba Enrique, ¿sí? Sobre los cuales yo creo que muchos estudiantes, tanto de él como nuestros, ¿sí? Están desarrollando trabajos sumamente interesantes, Nancy. Luis, sin lugar a dudas, nos proporcionó herramientas y nos ayudó a entender am, fenómenos ecológicos muy complejos, ¿sí? De formas muy simples. Yo no tengo la menor duda de que justamente a través de estos aportes, los estudiantes y las personas que colaboramos con Luis, pues vamos a seguir cultivando todo esto que él nos dejó, ¿sí? Eh, claro que va a ser un proceso lento, ¿sí? Y va a ser lento porque justamente no tenemos su genialidad, ¿no? Es algo que definitivamente nos va a llevar tiempo, ¿sí? Pero va a ser como una forma también de reconocer, pues, sus grandes aportes, ¿no? Em, yo estoy seguro de que Enrique lo ha hablado con otros colegas que son cercanos y eso, ¿no? Hemos pensado, hemos hablado, hemos dicho que es muy importante, ¿sí? Mantener todo esto, ¿no?
mantener pues ese legado, ¿sí? Y mantener esas líneas de investigación que nos dio Luis. Sí, también le pediría al doctor Enrique si nos pudiera dar su perspectiva sobre este punto. Sí, claro, gracias. Eh, Luis se fue muy joven. Luis tenía 40 años a la hora de su fallecimiento y eso pues truncó no nada más su desarrollo profesional, sino también el de algunos de sus estudiantes, pero en el tiempo que se convirtió en investigador hasta el momento de su fallecimiento, logró formar algunos estudiantes de posgrado, estudiantes muy brillantes también, que seguramente algunos de ellos seguirán los pasos de Luis en términos del desarrollo, por un lado, teórico en la ecología y por el otro lado, en el desarrollo de las herramientas para que el mundo, digamos, porque estas herramientas son de acceso abierto, pueda aprovecharlas para poder hacer investigación. Y también preguntarles, porque en efecto, pues este fallecimiento sorprende por, digamos, la corta vida del investigador, ¿no? Porque muere muy, muy joven. Y esto nos lleva a otro tipo de reflexiones que creo que también tocan con lo que la ciencia debería de estar respondiendo, ¿no? Por ejemplo, este tema del cáncer o estas enfermedades terminales y su relación con la contaminación y con el propio cambio climático. ¿Qué tanto nos permite pues esta desafortunada y lamentable muerte del doctor Osorio? Pues también revisar desde lo académico, desde lo científico, esta correlación entre lo que le estamos haciendo como humanidad al planeta, pero sobre todo las responsabilidades de quienes más contaminan, que ya lo hemos visto en otros contactos con ustedes, con todos digamos, académicos científicos que forman parte de Rebelión Científica Capítulo México, de cómo estos impactos climáticos pues también dañan la salud de los seres vivos y particularmente de los seres humanos. ¿Qué tanto nos confronta con esta necesidad de conocer las razones por qué la gente se puede morir tan joven de estas enfermedades, pero sobre todo de una forma que no alcanzamos a comprender todavía y también que nos parece muy injusta? ¿No? Sin duda, Nancy. Yo creo que tanto Enrique como yo y todos los que fuimos cercanos a Luis Osorio, nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tan joven? ¿Por qué am, algo tan complejo como el cáncer, sí, que no hemos podido em, atender como humanidad? Pues se lleva estas mentes tan brillantes, ¿no? Al menos en el caso de Luis, un ser excepcional. Eh, Esto siempre nos lleva a pensar en consumos responsables, por ejemplo. Yo siempre lo pienso desde esa perspectiva, ¿no? De que ah, siempre tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Dado que a veces la parte genética, la carga genética que viene de nuestros papás, pues no es algo que podamos regular, no es algo que podamos controlar, pero algo que sí podemos intentar, al menos, moderar, pues es el consumo de alimentos que sabemos que potencialmente pueden desencadenar, pues, algún efecto, ¿no? De carácter cancerígeno. Eh, Ustedes lo mencionaron hace algunos meses, Nancy, por ejemplo, eh, el color rojo número 3. Yo he platicado con ustedes muchas veces sobre el uso de agrotóxicos en sistemas productivos. También he platicado con ustedes sobre agricultura agroecológica. O sea, todas estas respuestas que están ahí, que infelizmente no todas las poblaciones
o no todos los seres humanos, o no todos los mexicanos tenemos acceso a ello, ¿no? Eh, Particularmente retomando el tema de la eh, trágica muerte de Luis, ¿sí? Pues yo diría, en el ambiente urbano, ¿sí? Tenemos muy poco acceso a este tipo de alimentación, por ejemplo. Y que, ojo, yo creo que sí es un detonante súper fuerte, Nancy. O sea, yo casi te diría que es uno de los principales. Y si añades a eso personas como por ejemplo Enrico tú, que en este momento se encuentran en la Ciudad de México, sabemos que allá arriba pues también hay un montón de contaminantes que son desencadenantes de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, eh, creo que esto nos tiene que invitar a reflexionar, ¿no? Sobre dónde estamos y qué nos llevamos a la boca. Claro, también le pediría al doctor Enrique una reflexión al respecto, por favor. Yo creo que esa pregunta que hiciste, Nancy, es muy importante. Y además utilizaste palabras que nosotros las hemos usado mucho como una muerte injusta, ¿no? O sea, una persona tan joven. No sabemos qué desencadenó su cáncer gástrico, pero sí sabemos que no lo desencadenó y no tiene un origen genético, no hay ninguna antecedente familiar de este tipo de cáncer en las familias de Luis. Entonces, pues, eh, ¿cuáles fueron los detonantes? Luis era una persona muy sana en general, ¿no? O sea, no era una persona de fumar o de beber, etcétera. Hacía ejercicio. Pues, quizás su único vicio, si lo pudiéramos decir así, es que le gustaba tomar café, pero no tampoco era un exceso que llamara la atención. Simplemente el conjunto de elementos que se reunieron con él, ¿no? Y su propensión individual a que eso le sucediera. Yo le digo, mala suerte, pues. Eh, pero esa reflexión que nos haces hacer sobre nuestros hábitos, sabemos que el cáncer puede tener una parte de origen genético, pero la mayor parte de los desencadenantes, como lo menciona Dan, son ambientales y tienen que ver con nuestros hábitos y con nuestros estilos de vida y con dónde vivimos y con lo que comemos, etcétera, ¿no? Entonces, y las dinámicas que existen ahora sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre la manera en que usamos los recursos naturales, procesamos los recursos naturales para alimentos altamente procesados, o sea, todo eso son, son elementos que abonan a, a una situación actual en donde los cáncer de diferente naturaleza son, pues nosotros sabemos, de las enfermedades mortales más prevalecientes, más prevalentes, perdón. Entonces, sí nos hace reflexionar sobre nuestros estilos de vida en lo individual y en comunidad, ¿no? O sea, llevado desde lo individual hasta los niveles de política pública, ¿no? O sea, cómo deberían de actuar las autoridades en términos de salud y en términos de alimentación para eh, reducir las posibilidades de este tipo de eventos de cáncer letales. Sí, sin duda me parece que es una discusión que tenemos que tener como sociedad, como pueblo, y también que se nos dé mucho más información, quizá desde la parte científica, que se aporte todavía más elementos para conocer estos otros desencadenantes que, como nos dicen, pues la mayoría de los cánceres pues ya no tienen relación con los genes, sino más bien con los estilos de vida o incluso el lugar donde lamentablemente nos toca vivir, que es extremadamente contaminado, ¿no? Por la industria que cada vez depreda más nuestro planeta. También preguntarles, porque parte de los terrible de este caso del doctor Osorio y de lo injusto, creo que
necesitamos una reflexión sobre la precariedad laboral también, sobre todo en la parte de la falta de seguridad social en materia de salud, porque nosotros pensaríamos que al ser un investigador de la máxima casa de estudios de nuestra universidad, pues tenía garantizado el acceso a la sanidad, ¿no? Que no todos los mexicanos y las mexicanas lamentablemente tienen acceso. Y pues vimos parte de esta campaña que se estuvo haciendo para recolectar fondos y que pudiera tener acceso a lo más básico, que es el derecho a la salud, o tener esta atención médica ya con su enfermedad avanzada. También pedirles una reflexión al respecto, porque es importante tener un sistema de salud público, porque es importante que todas las personas mexicanas o que viven en este país tengan la oportunidad de atenderse cuando se les presentan enfermedades de esta naturaleza. Nancy, qué dura reflexión nos llevas a hacer, ¿no? Eh, Ay, Dios. Siempre platiqué esto con Luis y Enrique, que también ha estado en Brasil, ¿sí? Sabe de la importancia de tener un sistema único de salud, de tener un sistema de salud, eh, pues, público, ¿sí? Que además eso, ¿no? Te pueda llegar a atender desde cuando te lastimas una uña hasta cuando tienes una enfermedad tan compleja como un cáncer que tuvo Luis Osorio, ¿no? Eh, es garantizar eso para cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional, casi tendría que ser la prioridad número uno de cualquier país, ¿saben? Eh, Mencioné Brasil porque en Brasil es así. Yo tuve oportunidad de vivir en ese país durante un año y es increíble, Nancy. O sea, las personas sí tienen acceso universal a la salud. Claro, todo tiene bemoles, ¿sabes? O sea, no es lo mismo vivir en una ciudad grande que en una ciudad pequeña o mediana, ¿sí? Pero tienen esa respuesta. Desgraciadamente, con el caso de Luis, ¿sí? Claro que la cobertura no es universal, ¿sí? Nuestro sistema de salud actualmente en México, a pesar de las buenas intenciones que pueda tener la presidenta, no hemos alcanzado eso y vamos a tardar mucho en poderlo conseguir porque sabemos, ¿no? Que se requiere una inversión multimillonaria, se necesita restablecer muchos temas de tejido social, se necesita alinear intereses políticos, ¿sí? Pero el problema en esencia de todo esto es que en lo que llegamos ahí, vidas como la de Luis Osorio se están yendo. Y eso es sobre lo que tendremos que estar reflexionando, porque, caramba, es un tema prioritario, ¿sí? Y el gran problema de todo esto, Nancy, es que no se había colocado en el centro, sino hasta hace muy poquito, ¿no? Siempre se había pensado que era mejor pagar por la salud a tener un sistema público bien establecido. Y en el caso de Luis, sin lugar a dudas, habría sido muy bueno tener un sistema de salud universal, ¿sí? Que no nos llevara a la necesidad de estar recaudando fondos para algo tan simple como iba a ser la atención. Sí, totalmente de acuerdo. También le pediría al doctor Enrique una reflexión al respecto. Sí, ese es un tema muy profundo en realidad. Eh, Nosotros yo también soy investigador en la UNAM, entonces como empleados de la UNAM tenemos garantizado el servicio del ISSSTE, pero además también tenemos como una prestación no otorgada, sino gestionada por la UNAM para
una cobertura de seguro de gastos médicos mayores eh, que Luis tenía. Sin embargo, él no tenía una cobertura tan amplia. Entonces, eh, su, su cáncer fue detectado hace unos 3 años y pues hubo una atención pronta de su parte, de parte de Luis y de su esposa Rusby para atenderse, ¿no? Y hizo uso del seguro de gastos médicos mayores, que es en hospitales particulares. Ahí fue donde tuvo su primera cirugía, en donde le hicieron bueno, eh, le removieron una parte del estómago y tuvo quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, y allí se acabó su seguro de gastos médicos mayores. Entonces, la opción que tenía era entre sus fondos personales y la atención en el ISSSTE. En el Inter también se mudó de Ciudad de México a Mérida. Entonces, todo eso fue una complicación en términos de la atención médica. Como mexicanos, pues sí tenemos el derecho a la salud gratuita, o a la atención médica, ¿no? En cualquier centro de salud. Y ahora, bueno, con las nuevas políticas en donde se busca que toda la población pueda acceder al ISSSTE y al seguro, sabemos que o sea, que los hospitales de alta especialidad de la salud pública, tanto del ISSSTE como del IMSS, pues son lo mejor que hay en el país. El problema es el acceso a ellos, ¿no? Entonces, para mí lo que me hace reflexionar es en qué punto de la historia de nuestro país dejamos la atención de la salud de la mayoría de la población en manos particulares, en donde se ha vuelto pues un gran negocio tener hospitales, cadenas de hospitales, ¿no? En donde pues es carísima la atención y donde no toda la gente puede atenderse. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos regresar a un sistema de salud público eh, pues que alcance pues para atender a esta numerosísima población eh, con la calidad y necesaria para poder atender casos tan complicados? O sea, sabemos que pues, hospitales como nutrición, por ejemplo, o los institutos, ¿no?, de especialidad de cancerología son de altísimo nivel, pero pues están saturados. eh, es insuficiente. Entonces, la gran pregunta en el sector salud a nivel política pública es cómo podemos extender ese servicio de alta especialidad a la mayoría de la población. Sí, sí, totalmente de acuerdo con ambas reflexiones y finalmente les pediría un comentario de cierre sobre este legado que nos deja el doctor Osorio y la importancia de que se retome en futuras investigaciones, pues sus avances, esta confluencia tanto de las matemáticas con la ecología y sobre todo ya su vínculo con lo que nos está pasando del cambio climático y el impacto en las especies, por favor. Gracias, Nancy. Pues yo creo que lo primero que yo diría es que con la pérdida de Luis, am, el campo, sí, en el cual nos desarrollamos, eh, pues va a tener un descalabro fuerte, dado que Luis era uno de estos científicos que iba aportando y aportando y aportando y haciendo que el campo eh, se nutriera, ¿sí? Perdemos no solamente un amigo, no solamente un buen colega, no solamente al científico brillante, sino a una de las personas más humanas, más lindas que podríamos haber conocido. Y digo, Enrique y yo somos buenos amigos de Luis, lo conocemos desde hace muchos años y sabemos de esa grandeza, ¿sí?, que él tenía, no solamente al abordar cualquier aspecto académico, sino siempre lo llevaba a esta parte personal, a comprometerse. Am, ahora
en la apelación, sí, algunos de sus familiares hablaban sobre cuánto tiempo le dedicaba a su trabajo, ¿sí? A que no importaba si fuera sábado, si fuera domingo, si eh, había alguna actividad, pues recreativa. Luis decía, no, es que permítanme, voy a estar tecleando un poco de código, voy a estar escribiendo esta cosa porque creo que es importante, ¿no? Luis era un científico sumamente entregado, ¿sí? Y todo eso lo vamos a extrañar. Vamos a extrañar mucho esa humanidad y ese compromiso que él tenía. Y también le pediría la misma reflexión al doctor Enrique, por favor. Sí, gracias. Y hay muchas personas en el campo en el que Luis estaba desarrollando, que más tarde o más temprano van a ir llenando, digamos, ese hueco en los aportes académicos de Luis. Ha sido pues siempre, ¿no? En la historia del conocimiento es así, se va construyendo con ladrillos y Luis puso unos ladrillos y llegará más gente a seguir poniendo ladrillos. Eh, el hueco que no se va a llenar fácil o que no se va a llenar es el que deja en el corazón de las personas que lo conocimos, ¿no? Eh, Realmente nos marcó a muchas personas pues no solamente su talento académico, sino sobre todo su generosidad como persona, como científico, como amigo. Ahí es lo difícil, digamos, de superar. Yo con eso quiero cerrar. Pues le agradezco a ambos estas reflexiones y también pues manifestar como revista Contralínea y en lo personal nuestra solidaridad con ustedes, con su familia y por supuesto nuestro pésame a la academia, al sector científico, por supuesto también a sus familiares y nos mantenemos atentos a si en algún momento le hacen algún homenaje, también dar los pormenores aquí en este espacio, pues para que también nuestro público se acerque al legado del doctor Osorio y por supuesto agradecerles que nos hayan acompañado esta mañana y desearles un buen día. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Gracias, sí, gracias a todo el público.